Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de este ciclo, cuarto ciclo de Prevención TV. Bueno, hoy vamos a tener una charla distinta. Vamos a empezar a convocar a médicos de muchísima experiencia, diría referentes de sus especialidades respectivas en la zona, para que nos cuenten más allá de lo que nos puedan brindar acerca de lo que ustedes tengan interés en escuchar en cuanto a prevención. Nos cuenten sus experiencias de vida. Hemos elegido para este primer ciclo a un obstetra. Ese obstetra es el doctor Pascual Chimenti, muy conocido aquí en la zona de Quilmes, quien tiene la módica cifra de 76, 77. No digamos la edad, se va a enojar el doctor. Se va a enojar. Sí, sí, bueno, sí. No digamos voy a decir, que tiene 7.000 partos más o menos. No voy a decir de qué fue jefe porque creo que no tiene ningún interés. Me interesa más que conozcan a alguien que tiene más de medio siglo de experiencia. Eso vale quizás mucho más que cualquier jefatura, y como termina de decir Javier, más de 7.000 partos, seguro, solamente en la zona. Así que luego de un breve corte vamos a estar con el doctor Chimenti. Bueno, tal cual lo prometido en el bloque inicial, inauguramos esta nueva serie de charlas y diálogos con médicos de mucha trayectoria acá en Quilmes, que para nosotros arrancar este primer programa con el doctor Chimenti es darnos un lujito, un gusto. Hacía rato que lo estábamos buscando al doctor y bueno, lo encontramos trabajando, por supuesto, como hace todos los días, y le propusimos hacer este programa y con mucho gusto él tomó la posta. Así que muchas gracias, doctor. Gracias, realmente para nosotros es un honor que usted esté acá en nuestro programa. ¿Cómo no? Bueno, el doctor, ¿cuántos partos más o menos, doctor? Bueno, ¿cuánto le podemos decir a la gente? Aproximadamente son 7.000, más de 7.000 deben ser, porque actualmente estoy haciendo 12, 13 por mes y son 20, sí, me recibí en el 61 y entré al Hospital Rawson, donde mi padre era jefe de clínica en la maternidad. Bien. Así que entré directamente a hacer la especialidad. Después, más adelante, por concurso, entré a jefe de guardia de la maternidad.
ayudante de cátedra del profesor Baldi, que es la primera cátedra de obstetricia, y de ahí hasta ahora haciendo partos y siempre en Quilmes. Cuando nos quedamos sin hospital Rawson, me vine para Quilmes y nos quedamos acá. Perfecto, muy bien. Habrá visto la evolución de la obstetricia, ¿no? Desde aquellos comienzos, de cómo era el tema del parto. Muchas veces, había que hacerlos en la casa, ¿no es cierto? Cuando yo les cuento, ha pasado. Cuando yo les cuento que nosotros usábamos, le explicaba recién al doctor, que usábamos más la semiología, la clínica, o sea, venía una paciente con cara de luna llena, caminando que no se podía poner los zapatos, que había aumentado más de 20 kilos, y ya pensábamos en una gestosis. Y bueno, actualmente no, actualmente le pedimos urea, uricemia, creatinina, análisis, ecografía, Doppler y qué sé yo. O sea, va evolucionando. Cuando yo empecé, usábamos el estetoscopo de madera, usábamos el pulso, usábamos el reloj, ¿no es cierto? Y las partes semiológicas, nada más, teníamos que hacer eso. Bien, y no teníamos anestesistas, en el Hospital Rawson no teníamos anestesista, hacíamos la anestesia. Cuando yo les cuento que hacíamos anestesia con éter, es una cosa que no me pueden creer. Tampoco teníamos médicos que asistían a los chicos recién nacidos, o sea, no había neonatólogos. O sea, hacíamos todo, empezábamos con la anestesia, hacíamos la cesárea que había que hacerla, que llegábamos a la cesárea después que ya no había ninguna otra cosa por hacer. En realidad era el partero, el médico obstetra, el pediatra, o sea, era el médico, se iniciaba como el médico de familia, muchas veces se seguía la relación con la familia y por ahí iba a solucionar algún tema de clínica médica seguramente. Sí. Y lo importante, como yo les digo siempre, es el rapport que tiene uno con la paciente. Perfecto. Yo veo que eso actualmente está cambiando, que actualmente no se fijan tanto en el médico, o sea, no saben quién las atendió. Hoy le explicaba que, por ejemplo, viene una paciente, le pregunto quién te operó, y no sé, me acuerdo, un morochito con bigote, y no sabe quién era. En esa época te operaba el médico que tenías de cabecera o el médico. Hoy día está muy despersonalizada la cosa, o sea, la vorágine de trabajo implica que la gente no conozca a su médico. Eso es lo que ha evolucionado, O involucionado. Ahora, por suerte, con la parte tecnológica aumentó muchísimo, aumentó con la ecografía, que no teníamos en aquel tiempo, la ecografía, el Doppler, todas esas cosas, ¿no es cierto? La resonancia magnética, o sea, nosotros actualmente usamos esas cosas. Pero con todos los elementos semiológicos que usted me dice, llevaban adelante y hacían un parto. Se podía tranquilamente. Y además había ese rapport que era importante, que la paciente tenía confianza en lo que le pido a la gente, que la paciente que tiene que atender un parto tenga confianza en el médico o el grupo de médicos que la va a atender, y que se olvide de todos los demás, los opinólogos, porque en obstetricia le contaba a él que todo el mundo opina. La miran y ya saben si está embarazada, si no será gemelar, si es en punta, si es cuadrado, si es varón, si es neno, si está alto, si está bajo, saben de lejos eso. Sí, bueno, el argentino es muy opinólogo en todos los temas, no solo en la obstetricia. Y actualmente también, además se meten en la computadora y creen que pueden con eso saber las cosas. Googleé el parto y me dijeron tal cosa. Claro, y tal síndrome, doctor. Y hay 50 años de experiencia, ¿no? Claro, bueno, que creo que sirve más que alguna consulta. Y otra cosa importante que le quería decir a las pacientes, a las que van a tener el chico, que para mí la mujer psíquicamente y físicamente normal, la más alta ambición es tener un chico, tener un embarazo normal y un chico en la mejor forma posible. Que hagan el parto, lo que se llamaba antes psicoprofilaxis, o el parto, o sea, las charlas que tienen que tener para saber cómo tienen que comportarse durante el embarazo y durante el momento del parto. Cuéntenos un poquitito del parto ese profiláctico. Bueno, casualmente en el Hospital Rawson, el doctor Ricardo Gamensky trajo de Inglaterra lo que se hacía la psicoprofilaxis y la puso ahí y empezamos a trabajar con la gente y nos damos cuenta que las pacientes que venían preparadas tenían mucho mejores partos que las pacientes que no estaban preparadas, que tenían ganas de salir corriendo en el momento del parto, ¿no es cierto? Bien. Y también para la parte de el asunto del dolor, porque lo que tiene miedo la gente es el dolor en el momento del parto, ¿no es cierto? Eso es otro tema que podemos hablar del dolor, después lo hablamos, no hay ningún problema. Eso, pero la psicoprofilaxis es eso, o sea, es explicarle a las pacientes todo lo que tiene que hacer durante el embarazo y lo que tiene que hacer durante el parto, cómo tiene que respirar,
pujar, las horas que va a tardar. Lógicamente el trabajo de parto dura 4, 8 horas, 6, a veces más. Actualmente ya a las 2 horas la paciente ya quiere tener el chico. O la madre de la paciente. O la propia ansiedad del obstetra también, ¿no, doctor? También, muchas veces. También la ansiedad, pero yo siempre bromo con los que están alrededor. Por eso en la psicoprofilaxis tendría que ir la paciente o el esposo o la que va a estar al lado de ella y nadie más. Porque los demás que no están preparados, en vez de ayudar, pueden complicar. Si la mujer se está relajando, se está respirando, está haciendo el jadeo y viene alguien de afuera y dice, ¿qué? ¿Todavía estás acá? ¿Todavía no te viste? Entonces ya le alteró todo. En esa época, doctor, sí. ¿Ustedes hacían el curso? ¿Ustedes hacían el curso? ¿Juntaban a las pacientes? El curso, hacíamos todo, hacíamos el curso, seguíamos las pacientes, hacíamos todo. Lógicamente después tuvimos que ir dejando las cosas en las obstetras que hacían la parte de los ejercicios y nosotros le charlábamos. Es interesante hacer las charlas a las pacientes y preguntar, o sea, todas las inquietudes que tengan, que las hagan al médico y no a los que no están en el asunto. Perfecto. Entonces ahí vamos a tener un mejor parto. El tema de las obstetras, ¿cuándo apareció en el tiempo, doctor? Bueno, en la época mía, en los hospitales, en los sanatorios, yo atendí, en los hospitales había obstetras parteras de guardia. En los sanatorios no había, o sea, llegaba la paciente, por ejemplo, que yo mandaba o atendía yo durante el parto, tenía una partera que iba, se sentaba al lado de la paciente y se quedaba al lado de la paciente hasta que nacía el chico. O sea, eso va también cambiando por el movimiento que tiene que haber. Las parteras de guardia, no puede haber 2, 3, 10 parteras de guardia porque no pueden estar casualmente con cada paciente, ¿no es cierto? Bueno. Pues eso va también evolucionando. ¿Y el tema de la indicación de la cesárea en aquella época? Bueno, era lo último que podíamos hacer. Era, lo descartaban, lo tenían como la última alternativa. Claro, usaban mucho el forceps, que el forceps es otro tema también interesante para que la gente sepa que no es un elemento de tortura, que es un elemento para cambiar los diámetros. Cuando el chico no rota, se cambia el diámetro y el chico puede salir de forma normal. Actualmente llega más a la cesárea por distintas causas médicas, causas de la paciente, causas de los médicos, o sea, no las cuente ahora. ¿No? Vamos a un breve corte. Sí, no se muevan ahí, está interesantísimo esto. Estamos viendo la historia de la obstetricia en la Argentina a través del doctor. Así que quédense ahí, no toquen el control remoto y en breves instantes estamos nuevamente con el programa. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley.
Bueno, había quedado pendiente que en esa época era lo último que uno desearía hacer era hacer una cesárea, y usted nombró una palabra que mucha gente joven de hoy no la conoce, que es el forceps. Claro. ¿Por qué no le cuenta un poquito a la gente que es el forceps, que tanto miedo le tenían y demás, y era una herramienta utilísima para ustedes, ¿no? Casualmente mi padre tenía el forceps en una valijita y hacía los partos acá en Quilmes. A la noche lo llamaban y llevaba el forceps en una valija al domicilio, porque hacían los partos en domicilio, en el barro, tenían unas botas, se metían en el barrio. Y el forceps era también la última cosa que se podía hacer. O sea, el parto lo atendía la partera, la obstetra o la comadrona que hacía los partos. Y cuando no nacía el chico, llamaba al médico y el médico hacía el forceps. Y ahí también está el problema, que muchos chicos tuvieron inconvenientes y le echaban la culpa al forceps. Pero el forceps ya estaba hecho cuando ya no había otra cosa que hacer. Perfecto. O sea, el forceps es un instrumento que es en realidad para cambiar los diámetros. El chico, el feto, tiene distintos diámetros en la cabeza, distintos diámetros en todo el cuerpo, y la pelvis no es un círculo, no es una cosa circular, sino que tiene sus diámetros también. Y el trabajo de parto, por eso es lento y dura muchas horas, porque el chico tiene que adoptarse al estrecho superior, encajarse, descender, rotar al estrecho inferior y desprenderse. Eso tiene que hacerlo en el momento del parto. Claro. Cuando no se hace, y es por ejemplo, una derecha posterior, usamos el forceps para rotar al chico anterior, entonces después o sea, era solo. Como sus manos que ingresaban, claro, y tocaban la estructura del bebé para acomodar la posición, claro, adecuarla. Pero al trabajo de parto. Había que saber hacer el forceps. Obviamente. Si mal hecho el forceps, lógicamente traía grandes problemas. Sí. Después apareció otro que era el vacuum. El vacuum era un aparato que también lo usamos nosotros allá, en el Rawson, que era como una sopapa que se le ponía en el cuero cabelludo, se hacía un vacío y se formaba lógicamente una especie de cefalomatoma después. Cefalomatoma, se traccionaba y después se dejó de usar porque producía grandes hematomas, y un chico con un hematoma grande. Sí, no, después se ponían amarillos, obviamente. Claro, tenían problemas. O sea, se fue buscando la cosa. Actualmente se hace mucho menos forceps y lógicamente se hacen más cesáreas. Ha aumentado muchísimo. Bueno, hablamos de causas de cesárea, usted las nombró así, sí. ¿Cuáles serían las principales causas de cesárea? O sea, yo sé que usted lo deja como última instancia, claro, y que realmente trata de brindar a la mujer un parto normal, ¿no? Un parto natural. Claro, lo más importante es el sufrimiento fetal. Cuando encontramos un sufrimiento fetal, por X causa, vamos a la cesárea, en las gestosis hipertensivas, en las diabéticas, en las insuficiencias cardíacas, que antes hacíamos el forceps para evitar el esfuerzo del parto. Claro. Ahora volvemos a la cesárea. Está ahora indicada la cesárea. Ahora está indicada la cesárea. Y bueno, y cada vez se está haciendo más. Lógicamente que también la anestesia cambió, se hacía anestesia general, nosotros con éter, después se hizo el pentotal, después se hizo la peridural y actualmente se está haciendo la anestesia raquídea. Lógicamente, con anestesia es mucho mejor, lógicamente, hacerlo, tiene menos inconvenientes, se hace más rápido, y a veces la paciente, eso es lo que me llama la atención, que la paciente pide la cesárea. Eso es una cosa nueva que en mi época no existía. La paciente, yo doctor, no quiero sufrir, quiero la cesárea, y vos le tenés que explicar que el parto es más fisiológico que la operación cesárea, que después de la cesárea puede quedar para una cesárea posterior, o sea, porque si quiere tener más chicos, casi siempre se vuelve a repetir por el miedo a la rotura uterina. En nuestra época, los gemelares, hacíamos el segundo gemelar con la versión interna de gran extracción. Actualmente, el embarazo gemelar se hace cesárea. Un embarazo en pelviana se hace cesárea. Sí, hay un montón de indicaciones que antes no existían. Que antes no existían, claro, pero uno tampoco se puede tirar a hacer el parto en pelviana, pues si llega a pasar algo, después va a tener grandes inconvenientes, ¿verdad? Bueno, vamos a darle las recomendaciones. ¿Qué es lo fundamental de una paciente que está embarazada a su criterio? ¿Qué son los controles básicos, fundamentales que debe hacerse para llevar bien su embarazo y estar bien preparada para recibir la criatura en el momento del parto? Como decía, tener fe y contar con un médico de cabecera o con un equipo que lo haga lo antes posible, apenas se embarace, y lógicamente le pedirán la primera ecografía,
le pedirán los análisis necesarios y le dirán las cosas que tiene que hacer durante el embarazo. También hay un apuro en eso, o sea, la gente ya quiere la ecografía, ya quiere ver el embrión, y el embrión se ve más o menos en los latidos a las 8 o 9 semanas. Antes lo que vemos, si está bien ubicado o no, que está bien hacerlo, y después ya al cuarto, quinto mes, que nosotros lo hacemos para ciertas cosas y la gente lo que quiere saber es el sexo del chico. En nuestra época el sexo del chico lo hacíamos cuando salía el chico, o sea, te esperábamos más. O sea, hay un apuro y hay le piden más cosas. Últimamente vino una paciente que yo me enojé mucho con ella porque me dice, quiero otra ecografía. Y le digo, ¿para qué? Si te saqué una ecografía ahora al quinto mes. Dice, no, porque no la grabé, quiero grabarlo. Bueno, esas cosas, y la 4D y todas esas cosas que aparecen, que la gente lo quiere ver. No sé qué quiere ver, pero quiere ver. ¿Cuántas ecografías recomendaría usted si está todo bien durante? Sí, creo que al principio del embarazo, para ver dónde está ubicado, para descartar, por ejemplo, un ectópico, que es muy importante. La segunda ecografía a las 8 semanas, 8 y media, que ya se ve el embrión. La translucencia lucal, que se hace más o menos a las 10, 11 semanas. Al quinto mes, que hacemos una ecografía, nosotros para ver la placenta, a ver cómo está eso. Y más o menos a los 7 meses, a ver si el chico evolucionó. Aunque con maniobras lo podemos saber, pero tenemos que estar seguros que está encefálica o que está en pelviano. Bueno, con eso solo, pero se hacen muchas más, a pedido, parece mentira, de la gente, ¿no? Bueno, y contra su voluntad encima. Contra mi voluntad y sin una indicación precisa de haberlo. No hay indicación, por eso, no hay indicación. Bueno, doctor, seguramente después de este programa, si tiene mucho trabajo, va a tener mucho más. No. ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Hasta cuándo tenemos obstetricia del doctor Chimenti? Le digo que me estoy por jubilar, no sé cuándo, porque es muy difícil. Apurarse a embarazarse, es entonces, muy difícil. Se pierden a Chimenti. Claro, lo más interesante es que vienen las pacientes y le digo, mirá que puede ser que me jubile. Dice, no, atiéndame y después haga lo que quiera. Debe tener muchas anécdotas, debe pasar gente que lo ve por la calle y le dice, ¿se acuerda? Y sí, es impresionante y lo que más me impresiona en las fiestas estas patronales de Bernal, cuando yo iba a ver a mis nietos, iba caminando y se acerca a la gente y le presenta, ¿se acuerda, doctor? Claro, no me acuerdo, el chiquito, el nenito ya tiene 50 años, el nenito, así que ya son los hijos de ellos. 3 generaciones. Son 3 generaciones que está atendiendo. Bueno, doctor, la verdad, muy jugosísima la charla. Hay 10.000 preguntas para hacerle, pero lamentablemente tenemos un tiempo muy tirano. Para nosotros ha sido realmente un enorme placer tenerlo acá en el programa. Muchísimas gracias. Y bueno, con esto dimos comienzo a una sesión que llamamos Los médicos referentes de Quilmes y bueno, para nosotros fue un inmenso placer tener en este primer programa al doctor Chimenti. Así que muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Bueno, y es un ejemplo para los médicos de reciente graduación, todos esos conceptos que ha vertido el doctor, que realmente el apuro, creo que es un momento sublime de la vida y hay que saberlo disfrutar y esperarlo, ¿no? Como corresponde. Yo creo que el apuro en ese sentido no tiene que existir. Así que muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a un breve corte y cerramos el programa. Llegamos al final del programa. Según como se la mire, te tocó una entrevista un poco difícil, porque vos no sabés si preguntar puntualmente prevención o si ponemos unos mates y nos dedicamos a escuchar anécdotas por horas, ¿no? No me sorprendió, porque estamos dentro ya de una categoría nosotros dos, bueno, de vasta experiencia. Vos y yo en llevamos... diciembre 33 años, el doctor 50, pero bueno, tampoco estamos tan lejos. Son 31 para mí, pero de cualquier manera 50. No, es un montonazo, así que las palabras forceps que se manejaron acá y demás son familiares todavía para nosotros, ¿no? Pero para los chicos jóvenes de reciente graduación, yo creo que ni estudian lo que es un forceps, absolutamente. No, ya no. Nada. Ya no. Así bueno, esperamos que les haya gustado. ¿Les interesa preguntar puntualmente temas obstétricos? Como siempre, la página del Facebook está abierta para las inquietudes que todos ustedes tengan, también las líneas telefónicas que conocen. Y le haremos llegar, porque el doctor seguramente la informática no es su fuerte, le haremos llegar la pregunta o la inquietud de parte de ustedes y el doctor con todo gusto nos va a contestar. Aprovecho para volver a recordarles y quiero que se lo agenden y que le comenten al vecino, a los parientes de las jornadas de la Feria de Salud que vamos a hacer el 14 y el 15 de noviembre en el Club Médico de Quilmes, en la calle Mitre y Santa Cruz.
de las 5 de la tarde a las 21. Vamos a tener un abordaje muy completo, tema de salud de la mujer, la prevención cardiovascular, las patologías prostáticas que le puede interesar a la parte masculina, toda la problemática Embarazo. de la diabetes, embarazo normal. El preparto que hablamos con el doctor, del parto profiláctico de aquel entonces. Vamos a tener también el tema de adicciones, que es un tema muy importante y que en este momento tenemos que hacer un abordaje porque realmente está creciendo. Entonces creo que toda la familia tendría que estar interesado en este tema y bueno, o sea, y por supuesto vamos a hacer RCP básico para la comunidad, vamos a enseñarles a reanimar a un paciente que por ahí se descompone en la casa o en la calle, y que ustedes puedan brindarles la atención médica básica para que ese paciente pueda salvar su vida. Va a haber regalos, va a haber juegos interactivos, va a haber algún número artístico también. Creo que la vamos a pasar muy bien y vamos a aprender a cuidarnos. Fundamentalmente es eso, porque estamos convencidos que a través de la educación, y este programa tiene esa razón de ser, desde hace 4 años que estamos en el aire tratando de educar a la comunidad, ese es nuestro objetivo, y que ustedes conozcan de su enfermedad, así se pueden cuidar mejor, esa es la prioridad. Entonces la Feria de Salud apunta a brindarles en primera persona todas las inquietudes que ustedes pueden tener con los especialistas ahí para aprovechar y sacarse todas las dudas que ustedes tengan. Así que acuérdense, agéndense el 14 y 15 de noviembre de 5 de la tarde a 21. Lo hacemos junto con la gente de CADIP, esto es muy importante, que es el Club de Ayuda al Diabético, que está dirigido desde hace muchísimos años por el doctor Raimundo González, así que los esperamos a todos en la Feria de Salud. Que tengan muy buena semana y nos encontramos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Muy buenas tardes y hasta entonces.